gracias a Dios por una oportunidad más que nos da para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes que nos acompaña desde casa y le invito por favor para que oremos y entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Antes de comenzar a orar, yo le quiero dar como una recomendación y es, yo sé que todos pasamos por necesidades, que estamos en medio de una situación donde quizás tenemos incertidumbre y muchas cosas, pero lo invito a que nuestra oración sea de agradecimiento. Muchas veces pedimos cosas, pero ¿qué tal si empezamos a agradecer? Demos gracias a Dios porque sea mucho o poco lo que haya en casa, Dios ha sido fiel con el alimento, ha sido fiel también con nuestras necesidades y aquí nos tiene. Así que demos gracias a Dios por todo. Él ha sido fiel y Él ha sido bueno. Señor, te damos gracias en esta hora por ser tan bueno con nosotros, por amarnos, por ayudarnos, Señor. Gracias porque su fidelidad nos cubre todos los días, Dios. Gracias porque eres bueno y maravilloso y porque en medio de toda situación tú estás con nosotros. Bendito eres, Dios, gracias por el alimento, por día a día de vida, Señor, porque nos tienes como familias unidos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, porque nos estás enseñando y en todo momento sabemos que todo obra para bien de nosotros. Le damos gracias, Señor, bendecimos su nombre y te damos toda gloria y presentamos este tiempo en sus manos. Quiera usted hablar a nuestro corazón, quiera usted usar mi vida y que cada corazón que escuche esta palabra sea bendecido, sea edificado, Señor, a través de su palabra, de su presencia, Señor. Y al obedecer esta palabra, Señor, ponerla en nuestro corazón y aplicarla, te demos gloria a ti, Señor. Recibe todo el honor y toda la gloria en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una enseñanza que se titula Solo yo. Entonces, esta enseñanza está basada en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Así que yo le invito a que tome su Biblia y por favor lea antes de comenzar con esta enseñanza Ageo 1, versículos del 1 al 14. Ya cuando lo haya leído, ahora sí podemos retomar a la enseñanza y vamos a comenzar, vamos a ver varios puntos de la enseñanza. Es bien particular que después de que Dios permitió que el pueblo de Israel, el pueblo judío, volviera otra vez a reunirse en torno a edificar el templo, a restaurar las murallas, eso lo vemos en varios libros de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el libro de Ageo. Y cuando Dios permite, después de todo el cautiverio que tuvo el pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, Dios permite que ciertos grupos de personas vuelvan y se reúnan a reconstruir tanto las murallas como la ciudad, como las murallas y el templo del pueblo de Israel, y permite que lo reconstruyan. Y este es uno de los libros de la Biblia donde habla sobre la reconstrucción del templo. Y empieza Dios a decirle al pueblo que les permitió primeramente que reconstruyeran el templo. Pero vamos a ver algunos puntos bien importantes de este capítulo. Entonces, vamos con el primero. Y vamos al versículo 1 y al versículo 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo primero que vamos a ver es una demanda, un reclamo por parte de Dios. Cómo Dios menciona que el pueblo estaba creyendo que no era el tiempo de reedificar la casa de Dios. Entonces vemos aquí cómo Dios hace un reclamo. ¿Cómo así que no es el tiempo? ¿Cómo así que según ustedes no es el tiempo de reedificar la casa de Dios? Y entendemos que si lo aplicamos a nuestra vida hoy en día en el Nuevo Testamento,
Entendemos que el templo de Dios ya no es una estructura física, sino que el templo ya somos usted y yo. Y como usted y yo ya somos el templo de Dios, entonces ¿cómo podemos aplicar esto? Y vamos a ir avanzando en medio de los versículos, entendiendo que ya somos usted y yo el templo de Dios, pero Dios estaba haciendo un reclamo. Según ustedes, no es el tiempo de reconstruir mi casa, de reedificarla. Vamos a otro punto más. Tiempo. Si leemos el versículo 2, ahí Dios habla de tiempo y está diciendo: así ha hablado Jehová a los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Esa palabra es clave, tiempo. Y en el versículo 4 vuelve y reafirma la palabra: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios está diciendo, sus casas, sus propiedades son más bonitas, son más hermosas que el mismo templo. Aún sus casas están con más lujos que el mismo templo, y está hablando de un templo físico de esa época. Y Dios está diciéndole al pueblo: ese tiempo que ustedes dicen que todavía no es tiempo de organizar mi casa, aquí Dios enfatiza sobre el tiempo. Entonces, aquí cómo podemos ir enlazando, aplicando esta enseñanza a nuestras vidas hoy. Y quiero enfatizar en algo. Y así como usted y yo somos templo de Dios, tenemos mucho en común con lo que Dios estaba hablando a su pueblo muchos años atrás. Cuando les decía, vea, la casa de Dios no tiene un techo bonito, no tiene unas paredes bonitas, en cambio las casas de ustedes sí. Y aquí es tiempo nosotros también de empezar a pensar en nosotros, en cuál es el enfoque que Dios quiere hablarnos en este tiempo. ¿Sabe que este tiempo fue un tiempo que Dios dispuso? Fue un tiempo que Dios dispuso para que estuviéramos en las casas. Fue un tiempo que Dios está permitiendo. Es el tiempo, esto ha permitido, esto es la voluntad de Dios, que usted y yo estemos en casa. Pero nuestro enfoque muchas veces se desvía y estamos pensando en nosotros. Por eso la enseñanza se llama solo yo, porque estamos pensando en nosotros y no en Dios. Y todo tiene que ver es yo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, y no en las cosas de Dios. Y Dios nos llama en este tiempo, donde nos tiene en una cuarentena, donde nos tiene aislados, donde nos tiene cumpliendo unos requisitos, nos está llamando a que entendamos este tiempo, que no es un tiempo de pensar en nosotros, como se lo decía a ellos, a sus casas adornadas, artesonadas, sus casas llenas de lujos. ¿Y yo qué? Y aquí Dios también nos está llamando a que reflexionemos usted y yo frente a este tiempo. ¿Qué quiere Dios? Muchas veces nuestras oraciones, nuestros pensamientos están enfocados a lo que queremos nosotros. Pero ¿qué quiere Dios en este tiempo? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo me lo he preguntado y aún todavía no sé muchas cosas de las que quisiera Dios con este tiempo. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Y vamos a avanzar porque tenemos que ir mirando algunos aspectos. Usted y yo pensamos es en lo que anhelamos y en lo que queremos, y muy desconectados de Dios en ocasiones. En ocasiones, ¿qué anhelamos? Volver a salir, volver a ir a ese lugar donde nos gustaba ir a comer, estar con los amigos que nos gustaba estar, con los familiares, ir a ciertos lugares, estar con diferentes personas, comer esas cosas que anhelábamos, hacer esas cosas que anhelábamos, ir a esos lugares particulares, a caminar, a montar en bicicleta, a ir a X, a Y lugar, viajar a otro municipio, viajar a la ciudad. Y anhelos nuestros, todo nuestro, todo lo que nosotros quisiéramos o nos gustaría volver a realizar. Y ahí no está Dios. Y esa es la oración nuestra en este tiempo. Señor, qué bueno que volviéramos a la normalidad, que volviéramos a salir, que volviéramos a hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, y no que quisiera Dios.
verdaderamente qué quiere Dios con este tiempo, qué quiere Dios que aprendamos, qué quiere Dios que hagamos. Sabe que nuestra oración inclusive es: Señor, haz lo que yo quiero que suceda. Yo quiero que usted haga lo que mi corazón anhela y lo que mi vida anhela. Eso es parte de lo que oramos todos los días, que todo vuelva a la normalidad, que no nos pase nada malo, que no nos enfermemos, que mi familia no sea tocada, que mis amigos no los toque esta enfermedad, que mi familia no muera, que yo no muera. Y todo es nosotros, lo que yo quiero, lo que yo quiero. ¿Y se ha preguntado qué quiere Dios? Nos hemos preguntado qué quiere Dios. Nos hemos preguntado si Dios quiere que a nuestra familia la toque esta enfermedad. Nos hemos preguntado si Dios quiere que esa enfermedad nos toque a nosotros para que aprendamos algo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué anhela Dios en este tiempo? Y sabe que así como le hizo un reclamo a ellos, nos lo está haciendo a nosotros. Dejemos de pensar en nosotros. ¿Qué quiere Dios? Y alineémonos, unámonos. Es a lo que Dios quiere. Como muchas personas dicen: Dios, esto no estaba en mis planes. No, es que no se trata de nuestros planes, son los planes de Él. Nuestros planes es: ojalá todo vuelva a la normalidad. ¿Y si ese no es el plan de Dios? ¿Y si Dios nos quisiera llevar por otra situación? Si Dios permitiera que las cosas se pusieran más difíciles. Entonces dejemos de pensar en nosotros, en lo que nosotros queremos, y enfoquémonos a lo que Dios quiere. ¿Sabe que yo escucho comerciales y escucho una cantidad de cosas que dicen: saldremos de esta saldremos todos unidos? Esto va a ser difícil, pero lo vamos a superar. Y en ningún momento escucho la palabra si Dios quiere. Si Dios quiere. Y todos: de esta vamos a salir si nos unimos. Y es como si fuera un eslogan. Pero no escucho si Dios quiere. Si hacemos primero lo que Él quiere. Y deberíamos pensar en eso. No son nuestros planes, es lo que Dios ha determinado para este tiempo. Despropósito. ¿Sí? ¿Qué es despropósito? Cuando algo no cumplió el propósito para lo que fue hecho. Cuando algo o alguien simplemente no tuvo provecho. Fue mal aprovechado. Entonces el versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios es claro, está diciendo: cada uno corre a los anhelos que tiene, cada uno corre a sus deseos. Y yo sé, no está mal, no es malo decirle a Dios que permita que otra vez volvamos a esas cosas que nos gustaban, a eso que anhelábamos, a ver a nuestra familia. Eso no está mal. No está mal pedir esa oración, pero primero deberíamos pedirle a Dios: Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres con todo esto? ¿Qué quieres que aprendamos? ¿Qué quieres que conozcamos? Esta situación me ha llevado a reflexionar y la verdad me pone triste, porque no veo al mundo reaccionando como Dios quisiera que reaccionáramos, en arrepentimiento, en humillación, buscando su rostro, buscando qué quiere Él, sino cada uno buscando lo suyo, anhelando lo de cada uno y dejando a Dios a un lado, cada uno corriendo a su propia casa y dejando la casa de Dios sola, dejándola deshabitada, pensando en nosotros sin pensar primeramente en Dios. Y me lleva mucho a reflexionar. Versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11:
Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Sabe que Dios ha permitido todo esto? Pero en ocasiones no vemos que si la mano de Dios nos trajo a este momento, deberíamos entender que la mano de Dios tiene un propósito con esto. Y que no es la mano nuestra, que no es lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero Dios así lo ha querido. Y Dios así va a hacer que esto siga siendo así, si Él lo quiere. Porque es que Él es Dios. Y no se trata de lo que nosotros quisiéramos. El otro punto es una reflexión. ¿Sí? Dice el versículo 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra meditar es reflexionemos. Pongamos en nuestro corazón qué quiere Dios. Meditemos frente a esto. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? No se trata de lo que yo quiero. ¿Qué quiere usted, Señor? ¿Qué quiere usted frente a todo esto? No nos desconectemos de lo que la Biblia dice. Ella dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. La Biblia ya había anunciado todo esto y que iba a suceder. Y Dios ha permitido que suceda. Y quién sabe qué más cosas Dios va a hacer que ya están escritas en su palabra. Porque es que debemos de entender de que es Dios haciendo su voluntad. Y nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Entonces es de meditar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabe algo? Yo reflexionaba y cuando yo entiendo que Dios a mí me compró con precio de sangre, por la sangre de su Hijo Jesús, yo entiendo que yo soy propiedad de Dios, yo soy posesión de Dios, Él es mi dueño. En otro significado, cuando habla de siervo, que somos siervos de Dios, la palabra original traduce esclavo. Y sabe que el esclavo nunca le dice a su señor qué tiene que hacer. Antes el Señor es el que le dice al esclavo lo que tiene que hacer. Y nuestras oraciones muchas veces son diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Señor, permite que yo pueda volver a hacer las cosas que yo hacía, a estar con los que yo estaba, a hacer las cosas, a ir a los lugares que yo iba. El siervo diciéndole a su dueño qué hacer, cuando deberíamos ser nosotros los que le dijéramos, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres tú hacer? Cuando alguien también tiene un perro o un animal o tiene una cosa o tiene algo, él siempre usa las cosas al gusto de él. Yo no veo nunca a una cosa diciéndole al dueño cómo él tiene que hacer las cosas. Siempre el dueño hace uso de lo que es de él, de lo que es propiedad de él. Nosotros deberíamos entender que nuestro dueño tiene un plan en este tiempo y deberíamos saber qué es lo que él quiere. Y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Así por duro que parezca. Yo sé que Dios tiene misericordia, pero debemos de entender que Él está haciendo su voluntad, así nos guste o no. Esto no es mandato de las autoridades, esto no es simplemente porque alguien quiso, no, todo esto es porque Él ha querido. El temor, y ya esta enseñanza es corta, el temor también es respeto, un respeto que implique un temor reverente, un respeto tan grande hacia Dios. Entender lo que Dios quiere, y eso nos debería a entender y a tratar a Dios con respeto, porque es que es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo,
la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Yo no sé cómo vamos a entender usted y yo, porque por el momento pareciera que la gente no entendiera. La gente creería que esto es un juego, la gente creería que no va a pasar nada, y muchos hacen planes como si esto ya se hubiera acabado, como si estuviéramos en unas vacaciones. Y yo no sé Dios cómo quiere que entendamos, o hasta qué punto nos va a llevar para que entendamos y temamos a la mano de Dios, y podamos entender con temor en nuestro corazón que Él es el Señor. Remodelación. ¿Sabe que cuando la palabra dice reedificar, está diciendo que ya había una edificación, pero que toca volver a mejorarla, a levantarla, a reestructurarla? También le podría decir hacer mejoras, como cuando a una casa se le hacen arreglos, mejoras. Entonces dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El versículo es tan claro, si lo vemos correctamente. Está diciendo, a ellos les decía en esa época, vayan y traigan madera y madera buena y reconstruyan mi casa. Pero a usted y a mí nos está diciendo, vea, miren cuánto te has dedicado solamente a tus anhelos, y busca es lo que yo quiero. Que tu oración se enfoque ya es a lo que yo quiero. ¿Qué quiero yo en medio de este tiempo? Y el versículo lo dice. ¿Sabe qué dice el versículo? Que si usted y yo hacemos eso, dice, entonces pondré en ella mi voluntad. Si usted y yo oramos para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere, Él nos lo va a mostrar. Él nos va a mostrar y nos va a revelar cuál es la voluntad de Él. Y si usted y yo aplicamos eso, vivimos en su voluntad, dice el versículo que Él va a ser glorificado. Dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nosotros no glorificamos a Dios solo yendo a un lugar o escuchando una predicación. Glorificamos a Dios haciendo su voluntad y obedeciéndole. No solo a través de una ofrenda o una ayuda a alguien, a través de la obediencia a su palabra. Cuando conocemos la voluntad de Dios, la obedecemos, nos sometemos a ella, glorificamos a Dios. Lo glorificamos. Así que hagamos esas mejoras que hay que hacer. Yo creería que nos toca hacer mejoras en el templo de Dios que habita en nosotros. En el templo de Dios que somos usted y yo, porque aquí habita el Espíritu Santo. Y deberíamos hacerle las mejoras a esta casa, a este templo, empezando por la oración, una oración enfocada a nuestro Dios, a su voluntad y no a la nuestra. Si Dios quiere, Él va a tener misericordia y va a permitir que todas esas cosas vengan por añadidura, como dice la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Lo demás, enfoquémonos con nuestra mirada es al cielo y no solo en esta tierra. Y termino ya con 2 puntos. El siguiente es trabajo. Dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Ellos entendieron que había que trabajar en la casa de Dios. Usted y yo tenemos que trabajar en esta casa. Vea, yo no sé si nosotros vamos a pasar este tiempo, pero lo que sí sé es que este tiempo tiene que ser aprovechado como Dios dice que se tiene que aprovechar. Es más, si usted y yo no nos volvemos a ver, si Dios quiere y permite que esta enfermedad también nos toque y partamos, nos toque, y no solamente eso, sino que no sobrevivamos a ella, es también la voluntad de Dios.
y le estamos glorificando y le estamos dando gloria porque entendemos que era su voluntad, pero es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que no morir fuera del propósito de Dios, y todo este tiempo se hubiera desperdiciado y no se hubiera aprovechado como Dios quiere que lo aprovechemos. Vea, iglesia, hermanos, los que nos escuchan, reedifiquemos la casa del Señor que hay en cada uno de nosotros. Reedifiquemos nuestras prioridades. Reedifiquemos cuál es lo primordial como hijos de Dios. Él es nuestro dueño. Él es el que nos dice cómo vivir, no nosotros los que le decimos a Él cómo queremos vivir. Es a la voluntad de Él y no a la nuestra. Y lo más hermoso es que Dios es fiel. Su fidelidad nos cubre por encima de todas las cosas. Y eso es lo que nos da a nosotros fuerza para permanecer. El versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Estas son las palabras de Dios para nosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. No importa las circunstancias por las que estemos pasando, Él está con nosotros. Y va a estar con nosotros hasta el final, hasta el último momento. Él va a estar con nosotros. Pero no nos desenfoquemos. No miremos lo que solo queremos ver nosotros, miremos lo que Dios quiere mirar. Y unámonos a lo que Dios quiere enseñarnos y hacer en medio de este tiempo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y nosotros somos su propiedad. Yo le invito para que reflexione sobre esta palabra, para que entendamos cuán bueno es el Señor y que entendamos que somos propiedad de Él. Les enviamos un abrazo, que Dios les bendiga, y por favor, reedifiquemos el templo de Dios que está en nosotros. Dios les bendiga, Dios los guarde.